Bienvenidos a la materia Programación 2. En este caso vamos a iniciar la unidad 1, Introducción a la Programación Orientada a Objeto. Nuestra agenda a seguir en esta unidad 1 es la siguiente. Como primer punto vamos a ver una pequeña introducción sobre cómo empezó la programación orientada a objeto. La programación estructurada, vamos a ver algunas definiciones. Vamos a ver también qué es la programación orientada a objetos. Y vamos a definir algunos fundamentos de la programación orientada a objeto. Vamos a empezar con la introducción. Para eso necesitamos revisar, algunos aspectos esenciales de la programación estructurada. Como por ejemplo, la programación estructurada es un lenguaje procedimental. ¿Qué significa? Que el programador, en base a instrucciones y sentencias, le dice al compilador qué ejecutar en un programa específico. Un programa es un conjunto de instrucciones o sentencias. Pero ¿en qué se basa la programación estructurada? ¿Qué hace la programación estructurada? Prácticamente la programación estructurada tiene tres estructuras básicas, que son la estructura secuencial, la estructura de selección y la estructura de interacción. Esas son las tres estructuras básicas en las cuales se basa esencialmente la programación estructurada. Otro aspecto importante es que para pequeños programas no se necesita ningún principio de organización. La programación estructurada está organizada de acuerdo a su estructura de secuencia. Tiene un inicio y tiene un final. Va de código en código. Tal como está escrito el código, así va de línea en línea. No hay una organización específica para la programación estructurada. Para grandes programas, el código se vuelve inmanejable. Por eso la programación estructurada se divide en funciones y subrutinas. Las funciones necesitan de parámetros para su funcionamiento, y pueden devolver o no un valor. Las subrutinas son códigos específicos, fragmentos de código, en la cual se puede utilizar o no. Otro aspecto importante es que si se utiliza correctamente, ayuda a mejorar la claridad y el mantenimiento de los programas. Es decir, la programación estructurada nos facilita encontrar un error, revisar alguna falla de una manera ágil y fácil, ya que como todo es secuencial, no hay dónde perderse. En la programación estructurada, cada función tiene un propósito bien definido. Si nosotros realizamos una función, esa función ya tiene establecido qué es el valor que va a devolver. No podemos modificar dicho valor. Bajo este principio, las funciones se agrupan en módulos. La programación estructurada, en base a un problema, lo divide en pequeños problemas. A esto se le llama módulos, que son instrucciones más detalladas y más rápido para ejecutar un programa. Algunas limitaciones de la programación estructurada es que el acceso ilimitado de las funciones a datos globales, la gran cantidad de funciones o subrutinas relacionándose entre sí y accediendo a datos globales. Esto sucede básicamente cuando el programa es extenso en líneas de código, módulos y funciones. Todas las variables globales se declaran al inicio del programa y tanto los diferentes módulos y las funciones acceden a esas variables globales. En sí, si un módulo o una función en específico quiere utilizar alguna variable global y modificar su valor, esto se vuelve tedioso. Si en una función o módulo una variable global falla, la corrección es extensa. Otra limitante de la programación estructurada es que el modelo deficiente del mundo real, que quiere decir que la programación
estructurada maneja datos y funciones separadas. Están aisladas. No es como el mundo real, donde existen objetos, características y comportamiento de cada uno de ellos, todos ellos relacionándose para lograr un fin común. En la programación estructurada, las funciones no modelan el mundo real. No podemos modelar, digamos, un proceso entre un cliente y un vendedor, ya que para eso viene la programación orientada a objetos. Porque la programación orientada a objetos sí lo hace, combina las características de los objetos con las acciones que realiza sobre ellos. En un enfoque conceptual para diseñar un programa, utilizamos un lenguaje de programación orientado a objetos. La programación orientada a objetos tiene ciertas propiedades. Algunas importantes es la extracción. La extracción define sus propias características de un objeto. Es lo que hace que un objeto sea diferente a otro. Lo ve desde el punto de vista exterior del objeto. Otra propiedad importante es la encapsulación. La encapsulación evita que el mundo exterior pueda ver la información del objeto. Es decir, tengo un objeto A, no conoce los eventos del objeto B y así viceversa. La encapsulación también se le conoce como ocultación de la información, ya que evita que podamos accesar directamente a sus funciones y métodos directamente. Otra propiedad importante es el polimorfismo. Prácticamente cualquier lenguaje de programación utiliza esta propiedad o tiene esta propiedad, el polimorfismo. ¿En qué se basa? Se basa en que yo puedo hacer sobrecargas de funciones. Se basa en que yo puedo obtener operadores lógicos y combinarlos en dichas funciones para generar otra función de la misma. En esto está basado el tipo de dato en el que vamos a utilizar. Por ejemplo, en una función podemos tener dos parámetros, uno de tipo entero, el otro de tipo real. Esa misma función la podemos utilizar con diferentes tipos de datos. Poner en la primera el tipo de dato doble y en la otra el tipo de dato string. Otra propiedad importante es la herencia. La herencia, más que todo, es utilizar una clase padre y esto heredar las estructuras y métodos o funciones que tiene esa clase padre a la clase hija. Heredando todas las funciones y estructura de una clase superior, podemos seguir aumentando nuestra clase hija. Heredamos todos sus métodos, todas sus propiedades y toda su estructura. En eso se basa la herencia. Otra propiedad importante de la programación orientada a objetos es la reusabilidad o reutilización de código. En esta propiedad es bien importante tener en cuenta las propiedades de herencia y la encapsulación, ya que la reutilización de código se basa en la herencia y en la encapsulación, debido a que nosotros podemos crear programas o funciones y utilizarlo cuantas veces queramos. Otra cualidad importante de la reutilización es que podemos utilizar programas de otro programador. Es donde tiene que ver mucho la herencia y la encapsulación, ya que por medio de la encapsulación no podemos entrar directamente a la información de un objeto. Por medio de la herencia nos distribuye o nos hereda todas las propiedades
que contiene un objeto. Estamos reutilizando dicha clase. Este paradigma de la programación supera las limitaciones de la programación tradicional o procedimental. Es otra forma de pensar, es otra forma de programar. Veamos algunos aspectos importantes que posee la programación orientada a objetos. Su objetivo es modelar el mundo real. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos modelar cualquier situación que nos presente en la vida real. Cualquier problema lo podemos modelar por medio de la programación orientada a objetos. ¿En qué se basa la programación orientada a objetos? Se basa en objetos del mundo real y estos objetos los puedo modelar. Es decir, ¿qué objeto del dominio del problema debo modelar? Debo de plantear el proceso o la situación presentada en el problema y así modelar dichos objetos que estén relacionados al fin que queremos lograr. Otro aspecto importante de la programación orientada a objetos es que no se divide el programa en tareas, sino que extrae de objetos físicos. Como vimos anteriormente, la abstracción muestra características específicas de un objeto con relación a otro. La abstracción nos permite identificar un objeto de forma única. Ejemplos de objetos podrían ser los autos, los libros, bibliotecas, cuentas bancarias. Otro aspecto importante dentro de la programación orientada a objetos es que los objetos se pueden agrupar en categorías. Podemos tener diferentes tipos de objetos y estos los podemos agrupar en una categoría. Por ejemplo, podemos tener el objeto automóvil, lo cual podemos heredar lo que es mototaxi, bicicletas, un objeto de aviones, lo cual tiene una categoría principal, donde va a heredar todas sus propiedades y métodos. Otro aspecto importante es que las clases describen de forma abstracta a un conjunto de objetos del mismo tipo o categoría, es decir, los objetos se crean a partir de una clase determinada. Para que nosotros podamos, heredar los diferentes tipos de estructuras, métodos o funciones que tiene una clase, esto se hace de forma abstracta. Heredamos los diferentes atributos o virtudes o características que contiene ese objeto de una forma abstracta. El paradigma de la programación orientada a objetos es encapsular los atributos y los métodos. Cuando hablamos de atributos nos referimos a las características del objeto. Cuando hablamos de métodos nos referimos a las operaciones que puede realizar ese objeto. Es decir, reunir todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de abstracción. Como dijimos anteriormente, la abstracción define a un objeto diferente a otro. ¿Pero qué es un objeto? Un objeto es una cosa del mundo real, del cual contiene atributos y métodos. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es un objeto. Por ejemplo, un avión. Un atributo es una característica del objeto. Si hacemos el símil con la programación estructurada, estos serían las variables. Por lo tanto, los atributos están asociados a un tipo de datos. Como dijimos anteriormente, un atributo son las características de los objetos, lo cual tiene un tipo de dato y puede tener un tamaño.
Los métodos son las operaciones que se pueden efectuar sobre los atributos de un objeto. En otros lenguajes puede llamarse métodos o funciones. Si hacemos el símil con la programación estructurada, estos son las funciones. Pero lo interesante es que atributos y métodos están encapsulados con el objeto como tal, que nos dice esto. No podemos acceder directamente a esos atributos y métodos. Veamos un ejemplo. Tenemos el objeto avión. Sus atributos o características podrían ser color, marca, cantidad del asiento, tamaño. Y sus métodos podrían ser acelerar, despegar. Algunos fundamentos de la programación orientada a objetos son que un aspecto importante en la ocultación de datos, es decir, se accede a ello a través de un método del objeto y nunca directamente, como lo mencionaba anteriormente. No podemos acceder directamente a los métodos o funciones de un objeto. Otro podría ser un sistema orientado a objetos, que nos dice que contiene un número finito de objetos, cada uno con sus propios atributos y métodos. Es decir, cuando modelamos una situación o un proceso, se modela un finito de objetos y esos objetos están relacionados entre sí. Se ayuda en la reusabilidad de código, programas ya construidos que puede utilizar simplemente invocándolos. Como les mencionaba, podemos reutilizar un programa de otro programador. Podemos reutilizar funciones previamente creadas. Fundamento de la programación orientada a objeto. Objeto. Un objeto no necesariamente es tangible. Puede ser un avión, un objeto físico, o una idea, objeto abstracto. El objeto está compuesto por atributos y métodos. Ya hemos visto varios ejemplos de un objeto físico. Un objeto abstracto podría ser el eje de la Tierra, la cual no lo vemos, pero sabemos que existe, que divide la Tierra en dos hemisferios. Otro objeto abstracto podría ser la edad. No la vemos, pero sabemos que una persona puede tener cierta edad. Otro tipo de dato dentro de la programación orientada a objetos es el tipo abstracto de datos. Los tipos de datos abstractos, llamadas clases, son creados por el programador. Se dio cuando en una sola estructura se pudieron almacenar una serie de datos. Sin embargo, siempre estaban independientes de las operaciones que actúan sobre ellos. No se modela el mundo real. Sin embargo, los tipos de datos abstractos no solo describen los atributos de los objetos, sino que también las operaciones que actúan sobre ellos. En programación orientada a objetos, un tipo de dato abstracto es una clase. Es decir, una clase describe los atributos y métodos de un objeto. Pero tengamos en cuenta que estos tipos de datos son creados por el programador. Otro aspecto importante son las instancias. Pero ¿será lo mismo un objeto que una clase? Una clase describe un objeto, pero en la práctica describe múltiples objetos del mismo tipo. ¿Por qué? En programación orientada a objetos, una clase es un tipo de dato y las variables de este tipo se denominan instancias. Si podemos ver en la figura, vemos un molde. Podemos identificar ese molde como una clase. De ese molde salen varios objetos con la misma estructura de esa clase. Entonces, un objeto es una instancia de una clase. No puede haber un objeto sin una instancia. Y una clase es un conjunto de objetos, como lo podemos observar en la figura.
Otro concepto fundamental de la programación orientada a objetos son los métodos. Los métodos son las operaciones sobre los objetos. Para llamar a un método de un objeto se le envía un mensaje al objeto. En la práctica, un programa orientado a objetos es una secuencia de operaciones de los objetos que actúan sobre sus propios datos. Los métodos o operaciones de los objetos nos ayudan a poder enviarle un mensaje al objeto y recibir un mensaje de ese objeto. También, dentro de esa función o métodos del objeto, podemos llamar a otros métodos y así enviarle dicho mensaje al objeto, lo cual podemos también recibir mensaje de ese método invocado. Veamos ahora algunas ventajas que nos ofrece la programación orientada a objetos. Una es que modela los sistemas de acuerdo al mundo real. Todo lo que podemos observar del mundo real lo podemos modelar. Otra es que comprende todas las etapas del proceso de solución del problema, desde que el usuario nos presenta su requerimiento hasta su codificación, pasando por todas las etapas. La programación orientada a objetos se ha convertido en el estándar a nivel mundial en desarrollo de software. Eso ya lo tenemos claro. En este mundo estamos ya solo programando con programación orientada a objetos, ya que todo lo podemos modelar a objeto. Otra ventaja es que es imprescindible para gestionar programas complejos. Es decir, nosotros podemos desarrollar un programa tan complejo con los diferentes objetos y clases y métodos que nos ofrece. Algunos lenguajes de programación modernos que son orientados a objetos son Java, PHP, Python, Visual Basic.net, entre otros. Hemos llegado al final de nuestra videoclase. Seguiremos en otra videoclase con las demás definiciones. Estamos empezando la unidad 1. Recuerda que solo practicando se aprende. Los veo hasta la próxima.